Dado que voy a estar acompañado por gente muy prestigiosa, yo voy a hacer un enfoque, diría yo, entre sociológico, político, en términos de el rol de los líderes en lo que significa el proceso político argentino y fundamentalmente en estos últimos años. Yo no sé si el sábado pasado tuvieron la oportunidad de leer un artículo bastante bueno de Eduardo Fidanza en La Nación, que tituló Francisco y la primavera de los líderes. Ustedes saben que el Papa está de moda. Yo soy uno de los pocos en Argentina que no lo conoce. Lo que dice básicamente Eduardo es, bueno, se está produciendo una suerte de crepúsculo de los liderazgos, ¿no? Ustedes saben que el líder tiene, en términos de lo que significa el régimen político o la política en general, un papel muy importante. La política está relacionada y vinculada a lo que son los líderes y los liderazgos. El líder es el actor en general y los liderazgos es la acción, el libreto. Yo diría que estamos viviendo, a mí me parece, y esto es una hipótesis, no la lanzo como algo probado ni mucho menos, pero me interesa incluso discutirlo con ustedes, me parece que estamos viviendo una suerte de primavera de nuevos liderazgos, ya que estamos utilizando este tipo de figuras literarias, y el crepúsculo de liderazgos a la vieja usanza. Yo creo que Néstor Kirchner fue un líder a la vieja usanza, sin duda. De los que me gustan a mí, by the way, pero no me importa. ¿Por qué digo esto? Porque era un líder tradicional de la Argentina. Era un líder político, un caudillo político. Su liderazgo lo basaba en algunas cosas muy concretas, ¿no? La autoridad, el hacer pactos, el control político, la negociación, cuestiones que me parece que hacen a lo que son los líderes políticos en cualquier lugar del mundo. Y en la Argentina, sin duda, no es una excepción. Basó gran parte de su llamado gobierno en dos cuestiones. Uno fue la autoridad y el otro la gobernabilidad. Y sin duda, los primeros 4 años, más allá de las cuestiones de orden político coyuntural, creo que lo logró, si uno lo analiza en lo que se suele decir en perspectiva. Su viuda impuso un liderazgo en algunos sentidos parecido y en otros muy distinto. Sin duda, creo, Cristina Fernández de Kirchner es una mujer con un liderazgo más ideológico, menos pragmático y poseído de lo que se suele llamar cierta mística fundacional. Kirchner pensaba que el Estado tenía que ser un interlocutor en los negocios, pero nunca se le pasó por la mente considerar que podían ser el Estado alternativa al sector privado. Esto implicó, me parece a mí, para Cristina Fernández de Kirchner, este tipo de liderazgo que, insisto, tenía rasgos del anterior, pero le incorporaba esta mística ideológica tan importante que creo que es lo que, entre otras cosas, la motiva a ella y la lleva hacia algunos objetivos que pueden ser alcanzables o no, pero son objetivos que ella se fija. Sin duda, comenzó un serio deterioro. Los gobiernos de Cristina comenzaron a decaer. Esa decadencia que se suele consignar en, yo diría, el estado de ánimo de la población. Ustedes saben que, en general, las poblaciones, la opinión pública, como solemos llamarla, son estados de ánimo, ¿no es cierto? En algún momento acompañaron a Menem ese estado de ánimo, en un momento lo abandonaron, lo acompañaron a Kirchner, Kirchner murió en el momento adecuado, y la acompañaron a ella en algún momento y ahora comenzaron a abandonarla.
Por supuesto que el deterioro del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner no se debe a una sola razón, hay muchas razones. Y sin duda, esas razones muchos de ustedes pueden hacer una lista, yo diría muy frondosa en ese sentido, pero me parece que fundamentalmente acá hay un problema que es la política. La amplia coalición que Kirchner había armado en torno a su liderazgo comenzó a cerrarse. Mucha gente que estaba cerca de Kirchner comenzó a sentir un bloqueo. Cristina Fernández de Kirchner lo que hacía era imponer ciertos principios y en función de los principios la gente debía alinearse detrás de esos principios. Y detrás de la figura de ella, que finalmente era la que fijaba los principios y la que decía por dónde pasaba la línea y fundamentalmente por dónde pasaba la columna vertebral de su gobierno. Aquellos que adherían y lo hacían disciplinadamente eran parte del proyecto, aquellos que no quedaban afuera. En este sentido, me parece que hoy vivimos sin duda una crisis política. El famoso, que muchos de ustedes lo recordarán, el cardenal Richelieu, solía decir que las crisis políticas son ante todo crisis de mando. Y me parece que es lo que estamos viviendo actualmente, una crisis de mando. Me parece que la figura de Cristina hoy genera muchas dudas. No solamente genera dudas en la coalición que ella y su marido armaron en algún momento y que los acompañaron en los buenos tiempos, sino que genera dudas en el mismo entorno más íntimo de ella. Y en este sentido, me parece que eso puede extender y profundizar la crisis. Y parte de eso es lo que estamos viviendo. ¿Vamos a tener que prescindir, ustedes dirán, de los líderes políticos? No me parece. No lo podemos hacer. Si ustedes observan el escenario político, se van a encontrar con muchos líderes de distintos tipos. Algunos mucho más proyectados, otros menos, otros en proyección, pero en general la política está y muy cercana a lo que significan personas de carne y hueso, que encarnan ideas, encarnan proyectos, que encarnan de alguna forma la idea y el relato, como dice la doctora, el relato de qué es lo que se quiere hacer y cómo se puede llegar a ese hacer. Por supuesto que me parece que, y volviendo al principio que habíamos dicho, me parece que, sin embargo, parte del deterioro de Cristina Fernández de Kirchner se debe al tipo de liderazgo que tiene. Me parece que hoy la gente pide otro tipo de liderazgos. Me parece a mí que los tipos de liderazgo que hoy pide son cosas diferentes a las que hemos nosotros, por lo menos mi generación, percibido y hemos admirado en términos de lo que significan los líderes políticos. Hoy quieren líderes, la gente busca líderes más abiertos, más contemporizadores, más pluralistas, mucho más tranquilos. Si ustedes se ponen a pensar, hoy la autoridad se ejerce de otra forma. Quizás Francisco, el Papa Francisco o el Papa Bergoglio, encarna un poco ese nuevo liderazgo. Sin embargo, es un liderazgo muy avasallador, sumamente avasallador. Vamos a ver en qué termina todo esto. Pero lo que quiero insistir es que en la Argentina, la opinión pública en general, cuando uno la ausculta, cuando uno le pregunta, pide otro tipo de liderazgos. Esos liderazgos más, como se suele decir, más light, ¿no? Massa es ese tipo de liderazgo. Macri es ese tipo de liderazgo. Wiener es ese tipo de liderazgo. Y son hoy las figuras que convocan en gran parte simpatías, algunas de ellas muy altas y otras un poco más bajas. Yo creo que antes a los líderes se los juzgaba por su capital político y hoy se los juzga más que nada por lo que van a hacer o lo que hacen. Y esto es muy importante. En mi época era muy importante el capital político de un líder. Y por eso lo considerábamos un líder y ejercía un liderazgo. Hoy en día la cosa no es tan sencilla. Insisto, la gente hoy, no la politizada, no estoy hablando de los sectores más interesados en la política, estoy hablando de la gente que vota y va a votar el próximo 27 de octubre. Bueno, ese tipo de gente busca otro tipo de liderazgos.
Ustedes saben que, en general, los líderes tienen una tarea específica, que es la relación entre la sociedad y el poder. Y esa relación no es una relación sencilla. Los políticos en general son gente muy esforzada y muy sacrificada. Ustedes dirán, ¿viene a defender a la corporación política? Sí, vengo a defender a la corporación política porque creo que los políticos hoy están sometidos permanentemente a examen diario, cosa que la mayor parte de los ciudadanos no están en ese proceso. Pero bueno, ellos exponen y ellos quieren hacerlo y están dispuestos a hacerlo. Y yo creo que en ese sentido están deseosos de poder realizar esas cuestiones. Ahora bien, los líderes como nosotros, o los queremos hoy, son líderes más bien ambiguos. Ustedes observen Massa, observen Macri. Son gente muy ambigua en sus definiciones. ¿Qué tipo de país quiere Massa? Nadie lo sabe. Es más, si uno le pregunta qué tipo de país quiere Macri, me parece que está bastante difuso. ¿Cuánto Macri va a mantener de lo actuado hasta hoy y cuánto va a cambiar? ¿Cómo lo va a hacer? Nadie lo sabe. Creo que él tampoco. Wiener pasa algo parecido. Scioli es muy ambiguo. No tiene definiciones Scioli. Scioli solamente da buenas noticias. Entonces, a mí me parece que este nuevo tipo de liderazgos, en esa relación entre la sociedad y la política, le va a costar mucho armar esos liderazgos. No es sencillo. Y es un desafío muy importante para todos ellos. La política vive de la heterogeneidad social. La política divide, no une. La política no busca cuestiones universales. La política sectoriza y discrimina automáticamente. Y los líderes políticos tienen que estar dispuestos a aceptar esa lógica. No aceptan esa lógica, tienen que salir de la política. Por supuesto que los políticos buscan consensos, pero los consensos políticos son limitados en el tiempo, no son eternos. La democracia nos permite el sistema para definir nuevos consensos, buscar nuevos consensos. Y para eso se necesitan líderes muy específicos, que estén dispuestos a, casualmente, lidiar con la política discriminatoria y divisoria y al mismo tiempo crear consensos. En esto, los nuevos líderes me parece que tienen algún grado de ventaja bastante interesante. ¿Por qué? Porque me parece que, de alguna forma, entran en sintonía con esa sociedad. Massa, Macri, Wiener, Scioli, muchos más que ustedes pueden ingresar en esa lista. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y su liderazgo llega a su fin. Estamos en la última etapa. Esto no quiere decir que termine el país de Cristina Fernández de Kirchner o el país kirchnerista, son cosas diferentes. Y me parece que los nuevos líderes políticos tienen que tener muy en cuenta esto en la agenda en la cual tienen que, casualmente, ellos involucrarse. Yo diría, el gran desafío, por lo tanto, para los nuevos líderes, estos nuevos líderes, es cómo hacen política en un ambiente, en un estado de naturaleza, vamos a llamarlo de esa forma, un estado de naturaleza tan peculiar como es no solamente el de la política, sino el de la Argentina actual. Y no va a ser, insisto, sencillo. Es un desafío que es que los líderes de alguna forma o cambian este statu quo o quedan prisioneros de él. Kirchner cambió un statu quo. Le dio otras conformaciones. Ustedes pueden decir, bueno, no cambió tanto el statu quo, pero cambió reglas de juego. Impuso nuevos interlocutores. Sacó del escenario a muchos otros. Eso es casualmente no quedar prisionero del statu quo. Los nuevos líderes, estos líderes light, no quedan prisioneros del statu quo. Macri, Massa, Scioli, Wiener. ¿No terminarán siendo más que nada, en lugar de un instrumento de cambio, un instrumento de consolidación? Bueno, esto, por supuesto, que depende un poco de cómo encaran esos desafíos. Y se trata, lamentablemente, aunque no nos guste, de una batalla cultural, que los políticos en general no dan. No enfrentan batallas culturales. Los políticos enfrentan batallas de coyuntura.
¿Qué puede pasar entonces en torno a casualmente a esta contradicción o a esta relación que estoy marcando entre los líderes y la realidad con la cual tienen que lidiar? Bueno, yo en términos generales, y esto lo podemos discutir después con las preguntas y con los demás panelistas, en el horizonte, me da pena decirlo y no quiero traer malas noticias, pero me parece que no veo líderes que puedan cambiar esa realidad o puedan darle otro giro que lo impulsen y la lleven hasta un fin distinto al cual estamos acostumbrados hoy. Gracias.